Capítulo 8. El tratamiento del tiempo en el cine. Con el manejo del tiempo es donde mejor podemos percibir la instancia enunciativa, ya que la historia está ordenada temporalmente de una manera y no otra porque alguien toma decisiones. En todo relato es posible analizar dos temporalidades. La de lo narrado, la historia, que posee una sucesión cronológica, y la que se desprende de ese acto narrativo, la sucesión de secuencias que el espectador recorre en su visionado. Existen tres tipos de relaciones temporales entre historia y relato. 1. El orden. Relación entre la sucesión de acontecimientos en la historia y el orden de su aparición en el relato. Dentro de este tenemos a relato lineal. Acontecimientos cronológicos. Es decir, que coinciden con el orden de la historia, es la forma más elemental de discurso y muestra cierta transparencia de enunciación al no manipular el orden temporal. B. Relato no lineal. Orden no coincide con la historia. Dentro de este encontramos anacronías. En el cine se utilizan marcas gramaticales como la distorsión de una imagen o voz en off, o intertítulos o lo que veremos a continuación, para referir a las alteraciones del orden cronológico de la historia. Dos tipos. Analepsis o flashback. El relato rompe el curso de la historia para representar sucesos anteriores al momento en que nos encontramos. Existen tres clases según el momento al que se retrotraiga a la acción. A. Externas. Se presentan acontecimientos antes del primer suceso representado en el relato, suelen usarse para resolver una carencia de info, para explicar algo del presente. B. Internas. Se presentan acontecimientos que han tenido lugar dentro del suceso inicial representado, completan información que se evitó dar, o bien repiten acontecimientos ya relatados desde otro punto de vista, por ejemplo. Semixtas. Se presentan acontecimientos anteriores al relato base, pero se extienden hasta abarcar parte de este. Si yo quiero explicar algo que sucedió antes, puedo incorporar el flashback, que muestre las acciones pasadas más creíble. O una referencia analítica, información en el diálogo de los personajes menos creíble. Igual en el flash forward pero con otros términos y la idea contraria, referencia proléptica. Prolepsis o flash forward. A partir del presente relato, el discurso salta hacia adelante, dejando una serie de hechos intermedios que serán narrados después. Es necesario que los hechos suprimidos se narren posteriormente, si no sería una elipsis. Pueden ser A. Externas. Nos proyectan fuera del eje temporal que articula el relato original. B. Internas. Anticipa lo que luego será narrado en el relato. Premoniciones de personajes que ven el futuro. 2. Duración. Relación entre el tiempo que ocupan los hechos en el relato y la duración de esos acontecimientos en la historia. François Host, 1995, señala que hay 5 ritmos narrativos principales. A. Pausa. A una duración determinada del relato no le corresponde ninguna duración diegética de la historia. TR = N, tiempo del relato, TH = 0. B. Escena. Coincidencia entre el tiempo diegético y el tiempo representado. Es una isocronía. TR = TH. Ejemplo. Novela con escena dialogada, los films de los hermanos Lumière. C. Elipsis. Supresión temporal entre dos acciones distintas, que adquiere un significado de silencio textual, por lo tanto narrativo, de hechos que han tenido lugar en la diégesis. Espacios vacíos en el texto, algo ocurre en la historia pero no es abordado en el relato. TR = 0 y TH = N. D.
Sumario. Resume el tiempo diegético que suponemos más largo. Tiempo de relato es más corto que la historia, se usa para acelerar la visión o dejar de lado detalles innecesarios. TRTH. La forma más habitual de lograrlo es la combinación de escenas y elipsis. Dilatación. Tiempo de relato mayor al de la historia. TRTH, mecanismos como cámara lenta o cuadro congelado, o mostrar por ejemplo, bueyes degollados en el matadero luego de narrar la represión de los obreros en la huelga. 3. Frecuencia. Relación entre número de veces que se evoca un acontecimiento en el relato y el número de veces que ocurrió en la historia. 3 posibilidades. A. Relato singulativo. En el relato se cuenta una vez lo que sucedió en la historia. Representan un hecho el mismo número de veces. B. Relato repetitivo. Se cuenta varias veces en el relato aquello que sucedió una vez en la historia. Común en los videoclips musicales. C. Relato iterativo. Se muestra una sola vez en el relato lo que se supone que sucede un número de veces indeterminado en la historia. El orden, duración y frecuencia dan cuenta de la presencia de un enunciador, que cuenta una sucesión de acontecimientos y les atribuye un orden.